Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior, la emperatriz Koken tomó el poder y lo defendió hasta el día de su muerte, navegando entre rebeliones y traiciones. Pero el reinado de la mujer más poderosa del Japón antiguo llegó a su final en el año 770, en el cual murió sin haber designado formalmente un heredero. Como bien sabrán, todo lo que ya hemos aprendido en este podcast, las sucesiones siempre son un momento convulso, pero en esta ocasión, casi por arte de magia, la disputa se logró evitar a tiempo, gracias a un supuesto testamento en el que la emperatriz habría nombrado en secreto a su heredero, el emperador Konin. El inicio del reinado del emperador Konin estuvo marcado por una purga entre los budistas que habían adquirido un exagerado poder durante los últimos años del reinado de la emperatriz. Empezando por Dokyo, el monje que susurraba cosas a su oído y que incluso intentó convertirse en emperador al inventarse una profecía. El emperador Konin fue un gobernante más mesurado que Koken. Recibió el reino con las arcas prácticamente vacías, pues todos los proyectos de construcción de templos y los lujos en los que vivían los líderes budistas habían mermado las finanzas del Estado. En un intento por aumentar la recaudación de impuestos, el emperador Konin entró en conflicto con los Emishi, una etnia descendiente de los Hoomon que habitaba en la parte norte de Honshu. Los Emishi eran una sociedad tribal. Se cuenta que existían alrededor de 50 tribus distintas a lo largo del territorio norte de la isla de Honshu. Algunas eran afines a los Yamato y otras eran ciertamente hostiles con ellos. La región al norte de Honshu supuestamente ya había sido sometida por la emperatriz Kyogoku. ¿Recuerdan que les conté en el episodio 5 que antes de que Yamato pudiera enviar ayuda al reino coreano de Baki en la lucha contra los Tang, Kyogoku estaba en una campaña militar en el norte? Justamente era una campaña contra los Emishi. Esto fue en el año 660 y desde entonces los Emishi se encontraban aparentemente bajo el dominio de Yamato, pero en la práctica esta relación era bastante complicada. Los Emishi no se integraban a la estructura administrativa de los funcionarios Yamato en sus regiones, se negaban continuamente a pagar los tributos y realmente ignoraban a los Yamato la mayor parte del tiempo. Bueno, pues resulta que el emperador Konin quiso regularizar a todas estas poblaciones Emishi, haciendo que pagaran los impuestos que debían aportar al Estado. Pero esto solamente incitó una rebelión generalizada en el año 774. La región de Tohoku, es decir, toda la parte noreste de Honshu, quedó libre del control real de Yamato, pues los Emishi, utilizando tácticas de guerrilla, asaltaban caravanas, saqueaban pueblos y quemaban los campos de los asentamientos Yamato en la región. Todo esto hizo que se volviera sumamente difícil mantener el control. El emperador Konin era un hombre mayor cuando ascendió al trono, ya tenía 62 años, y su reinado estuvo marcado por la lucha para reparar las finanzas de la corona y las luchas contra los Emishi. Estas luchas lamentablemente no acabarían bajo su reinado. Su sucesión al inicio de su reinado era bastante clara, pues inmediatamente después de ser nombrado emperador, decidió nombrar emperatriz consorte a la princesa Inoue, la cual era media hermana de la emperatriz Koken y descendiente de la rama imperial del emperador Tenmu. También nombró al hijo que tenía con ella como heredero. El príncipe Osabe era el heredero perfecto, pues era descendiente de las dos ramas que habían gobernado Japón durante los últimos años. Por el lado de su padre, era heredero de la rama de Tenji, y por el lado de su madre,
descendía de la rama del emperador Tenmu. Sin embargo, 2 años después, en el año 772, la emperatriz Inoue y el príncipe Osabe fueron arrestados, acusados de haber utilizado brujería para convencer al emperador Konin de nombrarlos como emperatriz consorte y heredero, respectivamente. E incluso un año después, mientras estaban encarcelados, fueron acusados nuevamente de utilizar la brujería, pero esta vez supuestamente para asesinar a la princesa Naniwa, la cual era la hermana del emperador Konin. Esta serie de acusaciones resultaron en la pérdida de los títulos para ambos, así como su exilio de la capital. El puesto de heredero pasó a manos del príncipe Yamabe, el cual era hijo del emperador Konin con Takano Nigasa, una descendiente del rey Murjeong de Baekje. Refresquemos un poco la memoria. El reino de Baekje fue uno de los 3 reinos coreanos y fue aquel al que los japoneses intentaron ayudar en la guerra que estos estaban librando contra la dinastía Tang de China y contra el reino de Silla coreano. Lamentablemente, por si no lo recuerdan, el reino de Baekje terminó siendo conquistado por los chinos y la familia imperial de Baekje e incluso varias familias nobles del reino migraron a Japón. Parte de los descendientes del rey Murjeong formaron en Japón un clan llamado Yamato. No confundamos con el reino de Yamato o el estado de Yamato del cual hemos hablado todo este tiempo. Por lo tanto, Takano Nigasa provenía de esta familia con ascendencia de la familia real de Baekje. Actualmente, los arqueólogos sospechan que todo este asunto de la supuesta brujería de la emperatriz Inoue y el príncipe Osabe fue parte de una conspiración de algunos miembros del clan Fujiwara, que poco a poco influyeron en Konin y ganaron muchísimo más poder del que ya tenían para ese entonces. Algo que es muy importante es que a los Fujiwara no les interesaba tener a descendientes de Tenmu en el trono. Por el contrario, les importaba mucho tener a descendientes afines a ellos. Sin embargo, Takano Nigasa y el príncipe Yamabe no eran descendientes de los Fujiwara, así que todo es un poco confuso. Mientras todo esto sucedía en la capital, en Tohoku, la región norte de Honshu, el gobernador local, Saruga Amaro, enviaba peticiones de ayuda al emperador, pidiendo una intervención militar en los territorios Emishi, pues, según sus reportes, las tribus invadían repetidamente la frontera y asaltaban las aldeas. En el año 774, los Emishi se envalentonaron y atacaron el castillo de Momobu. El emperador Konin ordenó el reclutamiento de alrededor de 2000 hombres y se envió esta fuerza expedicionaria hacia la frontera. Se puso a Saruga Amaro a cargo y en septiembre lograron conquistar la aldea de Toyama, que era una importante aldea Emishi en la región. En el año 776 se envió un nuevo ejército a la frontera para apoyar la conquista, pero esta vez de casi 20,000 soldados, e incluso un refuerzo por la costa norte de otros 4,000. Este enorme ejército se encargaría de conquistar los caminos y pasos de montaña en la región, pero ese mismo año Saruga Amaro murió en batalla. Ikki Hiroyun quedó a cargo, pero envió mensajes al emperador manifestando su oposición a los planes de conquista que el difunto Saruga Amaro había dejado, pues los consideraba insuficientes para controlar la región. Aún así, el emperador decidió no modificar el plan. La conquista realmente avanzó, lento, pero en el año 780, los Emishi invadieron la llanura de Osaki, en otro punto de la frontera, arrasando con las aldeas de la región. Motsu Kokuji dirigió un ejército para intentar recuperar el control, pero el rápido avance de los Emishi los dejó atrás.
Este rápido avance se debe a que los Emishi del norte de Honshu eran tribus con una tradición ecuestre muy importante. Sus grupos de asaltantes eran hordas de jinetes arqueros que atacaban y desaparecían, evitando realmente un conflicto directo, y eso dejaba a los ejércitos Yamato con las manos o más bien las piernas atadas. Aún así, los Emishi poco a poco se envalentonaron e incluso llegaron a atacar, saquear, quemar y matar a toda la guarnición de un importante castillo llamado el Castillo de Taga. Para empeorar toda la situación, varios líderes de tribus Emishi que habían peleado para los Yamato en estas guerras decidieron rebelarse contra ellos e incluso mataron al general Ki Hiroyun. Después de esto, la guerra se estancó por años. Los ejércitos Yamato intentaban defender sus posiciones fortificadas con relativo éxito, pero mientras ellos se mantenían en sus fortalezas, los Emishi lograban asaltar las aldeas cercanas y los caminos, sin tener que entrar en conflictos directos importantes. Por lo tanto, aunque en este periodo no hubo batallas campales, sí existieron muchos encuentros que mantenían a la población local sumida en el caos. El emperador Konin finalmente abdicó en el año 781, a la edad de 73 años, y el príncipe Yamabe subió al trono con el nombre de emperador Kanmu, dando inicio a la era Eryaku. Pero ya saben, en Yamato no hay sucesiones tranquilas. Su ascendencia coreana fue realmente un escándalo, y todo empeoró cuando a los pocos meses el emperador emérito Konin falleció, dejando realmente un vacío de poder en la corte. Pues recuerden que aunque los emperadores retirados ya no aparecían en público, seguían teniendo importancia en las decisiones de gobierno. Después de esto, el emperador Kanmu nombró como heredero a su hermano menor, el príncipe Sawara, también de ascendencia coreana. En el año 782, un año después, Hikami Kawatsugu, bisnieto del emperador Tenmu, intentó un golpe de estado, pero fracasó, pues la conspiración se descubrió y Kanmu arrestó, ejecutó o exilió a todos los implicados. Aunque la rebelión de Hikami no salió del mundo de las ideas y nunca se llevó a cabo, sí generó un enorme impacto en la corte, pues era una conspiración realmente amplia. Con todo esto, nuevamente el Consejo Imperial quedaba con muchos espacios vacíos. El poder del emperador empezaba a ser incierto y la situación política se volvió complicada. Aparte de esto, la influencia de los budistas en la capital seguía siendo de bastante peso, por lo que para esquivar todas las posibles conspiraciones, el emperador Kanmu dio la orden de mudar la capital hacia el palacio de Nagaoka en el año 784. Nagaoka era un importante centro del poder del clan Fujiwara. Era de hecho la residencia de Fujiwara Tenetsugu, el líder de la rama Shikike, y uno de los consejeros más cercanos del emperador Kanmu. Aparte de esto, la nueva capital permitía alejarse de los poderosos líderes budistas de Nara y tenía ciertas mejoras en cuanto a la construcción, pues tenía un sistema de vías de aguas fluviales que habían sido uno de los principales temas de problemática en la antigua capital de Nara. En el año 785, Fujiwara Tenetsugu es asesinado mientras supervisaba la construcción del Palacio Imperial. Una flecha, que nadie supo de dónde salió, le atravesó el cuello y lo mató en el acto. No se encontró al asesino, pero las investigaciones implicaron a muchos miembros de la corte de alto rango, incluido el príncipe heredero Sawara. El príncipe Sawara fue exiliado después de esto,
y se le retiraron todos sus títulos. Lamentablemente, en camino al exilio, falleció. Una serie de desastres ocurrieron uno tras otro en la nueva capital en los años siguientes, empezando por una sequía, después hambrunas, luego fuertes epidemias en la región y finalmente hacia el año 792, la emperatriz consorte y su hijo enfermaron gravemente, sin aparente causa, y murieron. Y para cerrar toda esta situación, fuertes lluvias terminaron provocando graves inundaciones en la capital, incluso con la nueva infraestructura pluvial que se había generado para este lugar. Toda esta serie de desastres fueron atribuidos por la corte y la población al espíritu vengativo del príncipe Saguara. Se comenzó a sospechar de su posible inocencia e incluso se dio la orden de que sus restos fueran llevados a la región central del imperio e incluso fueron depositados en su propia tumba con todos los honores. Aparte de esto, se le coronó como emperador póstumamente, con el nombre de Emperador Soga. Este es el único caso de la historia japonesa en que un emperador es coronado después de haber fallecido. La situación con los emishi en la región de Tohoku era un conflicto constante aún. Sin grandes batallas, pero con constantes saqueos, el gasto del Estado para mantener las guarniciones y los castillos era demasiado elevado, y aún así no se lograba pacificar la región. El emperador decidió enviar investigadores para conocer a fondo toda la situación. Los delegados imperiales pronto se dieron cuenta de que varios líderes locales, generales de guarnición e incluso administradores de las aldeas llevaban a cabo intercambios comerciales con los emishi rebeldes, intercambiando armas, caballos e incluso prisioneros de guerra. Esto generaba que los emishi se reforzaran. Para evitar esto, el emperador Kanmu prohibió todo tipo de comercio con ellos en el año 787. Poco después de esta prohibición al comercio, se decidió enviar una nueva expedición militar. En el año 788 se reclutó a más de 50,000 personas, a las cuales se les ordenó reunirse en el castillo de Taga, que seguía marcando la frontera aunque ya se encontraba en ruinas. Este ejército reconstruyó el castillo y a principios del año 789 se nombró a Kikosami como el general de expedición, o en japonés, Seito Tai Shogun. Es de las primeras veces que el título de shogun es utilizado, y si conocen algo de historia japonesa, este título les sonará familiar, pues los shogun serán supremamente importantes en el futuro. Todavía no llegamos a eso. Lamentablemente, el shogun Kikosami no tuvo mucho éxito en su campaña. Movilizó su enorme ejército a las orillas del río Kinu, pero se mantuvo inmóvil por más de un mes, hasta que fue reprendido por el emperador en persona. Decidió cruzar el río, pero al otro lado del río, los emishi, liderados por un caudillo llamado Atarui, los estaban esperando. En cuanto al ejército de Kikosami cruzó, fue recibido por lluvias de flechas, asaltos rápidos de los jinetes de Atarui, emboscadas e incluso incendios provocados a las orillas del río. Todo esto frenó su avance por días e incluso, finalmente, evitaron que cruzara, dejando un saldo de miles de muertos en el ejército imperial, ya sea por los ataques de los emishi o porque muchos se ahogaron en el río. Después de la derrota, el shogun Kikosami disolvió el ejército sin siquiera haber pedido permiso al emperador, pues mover un ejército tan grande sería logísticamente inviable, pues las líneas de suministro necesarias no podrían ser defendidas, e incluso la estrategia militar que se seguía para el reclutamiento priorizaba enormes cantidades de soldados de leva, campesinos sin experiencia, que no aportaban mucho en el campo de batalla,
frente a los veloces jinetes de los emishi. Durante los próximos años hubo muchas dificultades para reclutar a la población, pues la grave derrota de Kikosami sentó un mal precedente, y la gente comenzaba a ver a los emishi como imparables, como verdaderos demonios venidos de otro mundo. Esto obligó a planear una reforma militar hacia el año 792. Los ejércitos imperiales, que reunían reclutas de cada región del imperio, generaban un gasto administrativo y logístico importante. No eran soldados preparados, y al abandonar sus tierras, su reclutamiento generaba desabasto y pérdidas en la producción de las provincias. En general, eran un mal negocio cuando se trataba de campañas de larga duración, como lo era la conquista de los emishi, que para este punto ya se había prolongado por 18 años. En lugar de estos ejércitos numerosos, pero altamente ineficientes, se decidió utilizar un sistema de ejércitos locales, formados por reclutas preparados en artes marciales, arquería o equitación. Estos ejércitos eran los Kondei. A diferencia del ejército imperial, en los Kondei no se reclutaba a campesinos, sino se prefería a hijos de familias nobles o acomodadas que tuvieran cierto entrenamiento. Era común que, aparte de esto, se les solicitara a los reclutas contar con su propio caballo, armas y armadura, por lo que estas tropas, aunque mucho menos numerosas, estaban también muy bien equipadas, contaban con soldados mejor preparados y tenían una movilidad mucho mayor por ser tropas de caballería. Los Kondei son en realidad el origen de los samurái. Aunque todavía no eran llamados así, esta reforma militar sentó las bases para crear una nobleza guerrera, que pronto sería una clase social en sí misma, y como veremos en episodios siguientes, adquirirían una doctrina casi religiosa en el arte de la guerra. También, durante el año 792, llegaron mensajeros a palacio informando que el líder tribal, Aterui, había sido nombrado por los emishi como rey. Con esto, todos los emishi se unificaban contra el poderío de los Yamato, pero los Kondei comenzaron a obtener victorias defensivas contra los asaltos emishi, pues al ser tropas de caballería, lograban interceptar con mayor facilidad sus ataques y responder rápidamente a las invasiones al territorio imperial. En la corte, la situación de la capital, Nagaoka, ya era insostenible. En el año 794, el emperador Kanmu proclamó una nueva mudanza de la corte hacia una nueva capital, el Palacio de Heian, en el actual Tokio. Con la llegada de la corte a Heian, comienza un nuevo periodo histórico en Japón, el llamado Período Heian. Este es considerado la época dorada del Japón imperial. En este mismo año, se lanza una nueva campaña militar contra los emishi. Se nombra shogun a Otomo Otomaro, y este, basando sus ataques en los Kondei locales, logra un gran avance, conquistando un amplio territorio, pero manteniendo ejércitos de leva, que sirvieron para controlar las regiones ya conquistadas, asegurar las líneas de suministro, y de esta manera la campaña fue declarada como una gran victoria, la primera para los ejércitos imperiales desde el inicio de la guerra. 2 años después, en el 796, el emperador encargó una nueva campaña militar, esta vez dirigida por un nuevo shogun, Sakagami Tamuramaro, el cual había sido un comandante que se había destacado durante la campaña anterior. Esta campaña se prolongó por años, pero sin detener su avance. Las crónicas reportan la declaración de una victoria definitiva sobre los emishi a finales del año 801, es decir, 5 años después, año en que Tamuramaro regresó a la capital triunfante, dejando las regiones al norte de Honshu controladas y pacificadas para el imperio.
Sin embargo, Aterui y un pequeño grupo de guerreros aún huían de los ejércitos imperiales, por lo que en el año 802 Tamuramaro volvió al norte y persiguió a Aterui hasta que finalmente acordó con él su captura y rendición formal. Aterui viajó a Heian escoltado por Tamuramaro, pues normalmente a Aterui se le hubiera exiliado a Kyushu, obligándolo a integrarse en la sociedad Yamato. Pero en este caso no fue así. Se envió al oeste, pero en el camino fue ejecutado, terminando así con cualquier intento de rebelión por parte de los Emishi. O eso es lo que los Yamato pensaron, pues su muerte justamente sería la chispa de constantes rebeliones en la región, pero eso ya será tema para otro episodio. El reinado del emperador Kanmu terminó pocos años después, pues murió en el año 806. Dejó un enorme legado que marcaría el futuro de Japón. Las reformas militares originarían poco a poco una clase guerrera de nobles dedicados a la guerra, lo cual daría origen a los samurái. La reubicación de la capital en Heian, el actual Kioto, sería el inicio de la historia de esta ciudad como capital imperial, tradición que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX, e incluso en la actualidad Kioto sigue siendo el centro de muchas tradiciones japonesas. Aparte de esto, el emperador Kanmu, que tuvo una amplia descendencia, decidió otorgar un apellido a los descendientes de la familia imperial, que no formaban parte de la línea de sucesión. Antes de esto, nadie en la familia imperial había tenido apellido, pues no se consideraba necesario. El emperador les otorgó el nombre de Taira, el cual se volvería uno de los clanes con mayor influencia y poder político durante el periodo Heian, junto con los Fujiwara, los Tachibana y, unos años después, otro clan de familiares imperiales, los Minamoto, que completarían el cuarteto de los clanes poderosos de este periodo. Pero de ellos ya hablaremos en próximos episodios, pues aún no son creados. Aparte de todo esto, el emperador Kanmu promovió reformas en el ámbito religioso, pues envió 2 expediciones a China con la intención de aprender nuevas corrientes filosóficas y religiosas. Fruto de estas 2 expediciones, llegaron a Japón 2 corrientes nuevas del budismo, el Tendai y el Sancho, las cuales serían la semilla del budismo zen japonés que predominaría en siglos posteriores. Kinmei y Kanmu revirtieron los errores de los gobiernos pasados, recuperaron el control de su nación y afianzaron su posición en una de las mayores guerras del Japón antiguo, una guerra que duró 38 años. Sus reformas marcarían el periodo Heian, el cual, como dije, es considerado la edad dorada de Japón, pues la paz conseguida al derrotar a los Emishi fue el origen de una proliferación de artes y cultura como nunca antes se vio en las islas. Pero no crean que esa paz será completa. La corte entra en uno de sus periodos más convulsos y llenos de conspiraciones, que no dejarán de sorprenderlos. Y, para más emoción, en los siguientes episodios empezaremos a ver el surgimiento de la clase samurái, que admítanlo, es algo que muchos están esperando. Todos amamos las katanas y las armaduras de los samurái. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirnos aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Déjenme sus comentarios y recomienden el podcast a todos sus conocidos. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me estén escuchando. Regreso la semana entrante con más drama sucesorio. ¿Notaron que esta vez no dije el nombre del sucesor de Kanmu? Hasta luego.